en conexión con la fe. Transmite XEPJ 1370 kHz, 10.000 watts de potencia, desde Avenida Niños Héroes 1555, sexto piso, Plaza Tolsa, en Guadalajara, Jalisco, México. Apostolicus 1370. Despierta tu fe. Una emisora de Radiorama de Occidente. Hola, muy buenas tardes. Les saluda con gusto Marisol Infante. Les damos la bienvenida a esta emisión de Siguiendo los Pasos de Imita a un Santo, Sigue a Jesús. Y bueno, agradezco como siempre el favor de su atención semana a semana en este programa dedicado a conocer la vida y obra de santos, mártires y doctores de nuestra Iglesia Católica. Y bueno, el día de hoy seguiremos los pasos de San Pío de Pietrelcina. Especialmente, bueno, quiero compartirle que me llena de mucha alegría porque, bueno, el programa de hoy, quienes han visto nuestro Facebook o posiblemente el canal de YouTube saben que utilizamos justamente como imagen la imagen del Padre Pío, muy querido, y pues bueno, una servidora justamente cuando propuse este programa hace casi ya un año, pues sentí un día antes de la celebración justamente de su día la inspiración para hacer esta propuesta y pues bueno, es por eso que me llena de mucha alegría el programa del día de hoy, porque además me da mucho entusiasmo presentar a nuestro invitado que tenemos el día de hoy en cabina, justamente para platicarnos sobre el Padre Pío, que bueno, él era de la Orden de los Capuchinos y justamente está con nosotros el hermano Sergio Daniel Colima Jiménez de la Orden Franciscana Menor de Capuchinos, que se ubica en Zapopan, Jalisco. Bienvenido. Gracias, Marisol, un gusto estar aquí contigo, compartiendo este espacio, estos micrófonos contigo, y hablando de este gran hombre, de este gran santo que no nos da la hora para hablar del Padre Pío. No, yo creo que muchas de las personas, particularmente en estos días, quienes tienen redes sociales, ven una historia tras otra, anécdotas sobre el Padre Pío, que además por ser relativamente contemporáneo en comparación con otros santos, que tenemos pues muchísima información, yo creo que ellos mismos han podido ver diferentes historias acerca de él. Entonces pues bueno, justamente usted nos va a decir, porque luego también en algunos casos están un poco llenas le ponen, digamos, mucha fantasía, algunas historias de algunos santos. Ciertamente. Es importante conocer la información verdadera y tratar a los santos con seriedad, pero también con mucho cariño, como lo procuramos hacer. Y pues bueno, le agradecemos mucho que esté con nosotros. Con todo gusto. Y bueno, para este primer segmento, sabe usted que hacemos cada semana el repaso del Santo Oral, que se celebró en los últimos 7 días, no sin antes enviar una enorme felicitación, bueno, a todos los que llevan por nombre el de los santos que mencionaremos a continuación. Comenzamos. Y bien, el 21 de septiembre se celebró a San Mateo, apóstol y evangelista, que bueno, el de recaudador de impuestos a apóstol y evangelista, podríamos decir que es el resumen de la vida de San Mateo, llamado Leví, que vivió en tiempos de Jesús. Su nombre significa don de Dios. Y bueno, la iglesia lo festeja cada 21 de septiembre y además es el patrón de los banqueros, los contadores y los recaudadores. También cada 21 de septiembre celebramos a San Pánfilo, mártir en la Vía Salaria Antigua. Lo que sabemos de Pánfilo es que fue uno de los primeros mártires cristianos y que está sepultado justo en esta vía que le comento, la Vía Salaria Antigua en Roma, que él era venerado desde el siglo VII. Fue, digamos, integrado o insertado en el martirologio por Usuardo. Se tiene información de que su cuerpo pudo haber sido transportado a la iglesia de San Silvestro en Capite. También cada 21 de septiembre celebramos a Santa Efigenia. A ella se le atribuye la difusión del cristianismo en Etiopía. Murió virgen, la iglesia la recuerda en esta fecha junto a San Mateo, quien fue quien la convirtió a la religión cristiana. Cada 22 de septiembre celebramos a los santos Mauricio y compañeros, soldados y mártires. Esto es aproximadamente hablando del año 287. Antes de asaltar a los galos rebeldes, el emperador Maximiano ordenó un sacrificio a los dioses. Bueno, pues Mauricio,
que era jefe de la Legión Tebana, tenía una unidad compuesta por cristianos, pues él se negó a este sacrificio y junto con él sus compañeros, exclamando: somos soldados tuyos, pero también siervos de Dios. Es como se escribe esta cita, y pues bueno, con esto pues Maximiano ordenó la muerte tanto de Mauricio como de sus compañeros, y fue como murieron mártires. También cada 22 de septiembre celebramos a Santa Emérita, mártir en la Vía Ostiense. Emérita o Merita fue una joven romana martirizada durante la persecución del emperador Valeriano. Ella fue sepultada en el cementerio de Comodila en la Vía Ostiense. Su cuerpo después fue trasladado a la iglesia de San Marcelo al Corso por el Papa San León IV. A menudo se le recuerda a ella con otra mártir de nombre Degna o Deodata. También cada 22 de septiembre celebramos a Santa Basila, mártir en la Vía Salaria Antigua. De Basila o Basilia o Basilea, va a encontrar el nombre en estas tres diferentes variantes. Se sabe que fue decapitada durante la persecución del emperador Diocleciano y también de Maximiano. Hay una leyenda que añade que en los lugares tocados por su cabeza habrían brotado milagrosamente 6 fuentes. Ella está sepultada en la Vía Salaria Antigua y sus reliquias se conservan en Coubert, Francia. Bueno, fueron trasladadas a Coubert, Francia. Cada 23 de septiembre celebramos a San Lino Papa. Él fue el segundo papa después de San Pedro. Su sucesor como obispo de Roma ejerció su ministerio durante 11 o 12 años. Aproximadamente estamos hablando del año 68 después de Cristo y hasta el año 79 después de Cristo. También cada 23 de septiembre celebramos a San Pío de Pietrelcina, de quien a quien le dedicamos el programa de hoy enterito, completo, así que lo invito a que continúe con nosotros. Cada 24 de septiembre celebramos a San Pacífico, sacerdote franciscano. Carlos Antonio Divini nació, después San Pacífico, nació en San Severino March en el año 1653, huérfano entre los frailes menores. Él adoptó el nombre de Pacífico y comenzó un largo y apasionado servicio de apostolado en su región. Su salud era bastante frágil y cada vez fue empeorando, llevándolo a la muerte en el año 1721. Él fue proclamado beato en el año 1836. También cada 24 de septiembre celebramos a la beata Colomba Roski, abadesa. Su nombre de bautismo fue Joanna Matilda Gabriel. Ella era una maestra polaca que se hizo benedictina con el nombre de Colomba. Fue abadesa en Vid, dejó el monasterio y se fue a Subiaco. Después se trasladó a Roma para dedicarse a la población más pobre, tanto en Testaccio como en Prati. En el año 1908 fundó las Benedictinas de la Caridad, que se ocupaba de las jóvenes obreras. Cada 25 de septiembre celebramos a San Ferminio, obispo de Amiens y mártir. Ferminio o Fermín, originario de Pamplona, España, nació en una familia pagana, pero creció con un sacerdote que lo educó en el cristianismo. Él fue evangelizador en Francia, se convirtió en obispo de Amiens y fue arrestado durante las persecuciones. Negándose a abjurar de su religión cristiana, fue martirizado, esto entre el año 290 y 303, y pues bueno, la Pamplonada en España es en honor justamente a este santo. Cada 26 de septiembre celebramos a los santos Cosme y Damián mártires, gemelos y cristianos nacidos en Arabia. Se dedicaron gratuitamente a curar enfermos tras haber estudiado el arte de la medicina en Siria. Padecieron el martirio durante el reinado del emperador Diocleciano. Ambos son santos, Cosme y Damián, y son patronos de los médicos, cirujanos y farmacéuticos. También cada 26 de septiembre celebramos a San Senador, mártir de Albano. Se tiene poca información de él, sin embargo, de lo que sí se sabe es que fue uno de los mártires de los primeros siglos de la era cristiana. Se supone que nació en Albano Lacial
y se cree que este famoso centro, a lo largo de la Vía Apia, había una iglesia dedicada a él, justamente en la que sucedían milagros. También cada 26 de septiembre lo celebramos a San Nilo, abad fundador del monasterio de Grottaferrata. Él, fue originario de Calabria, Italia, donde nació en el año 1910. Su familia era de origen griego. En su juventud contrajo matrimonio y aunque vivió de forma ejemplar en un comienzo, pues poco a poco se dejó arrastrar por las tentaciones del mundo y se apartó de la vida de la oración. Con la muerte de su esposa, pues fue un golpe muy fuerte para él. Entonces fue cuando él entendió o comprendió la gravedad de los pecados que había cometido y decide abandonar el mundo para entregarse totalmente a Dios. El Nilo o Nicolás entra con los monjes de San Basilio, luego se hace ermitaño y dividido entre la oración y el estudio fue que pasó sus años, se vuelve pronto modelo para otros monjes y a la edad de 90 años funda la abadía de Grottaferrata. Finalmente, cada 27 de septiembre celebramos a San Vicente de Paul, sacerdote fundador de la Congregación de la Misión y de las Hijas de la Caridad, patrón de todas las asociaciones de caridad. Él, fue de origen humilde, se hizo sacerdote a los 19 años, pero solo buscaba una vida cómoda. Al contacto con los pobres cambió su manera de pensar y dedicó su vida a la caridad activa. Él fundó, como les mencionaba, las Damas y luego las Hijas de la Caridad y fue responsable de la formación del clero. Falleció en el año 1600 y fue canonizado en el año 1737. También cada 27 de septiembre celebramos a los santos Adolfo y Juan, mártires a Córdoba. Ellos, originarios de Sevilla, eran hermanos, hijos de un noble musulmán y de una mujer cristiana. Ellos profesaban su fe en Córdoba cuando fueron martirizados en el año 824 durante la persecución morisca y enterrados en la iglesia de San Cipriano. Y con esto terminamos el repaso semanal del Santo Oral. Lo invito a que continúe con nosotros porque al volver del corte, ahora sí, vamos a hablar sobre San Pío de Pietrelcina. Regresamos. Ingresa a nuestro sitio web www.apostolicus.com. Programas, horarios, oraciones, noticias, cursos. Apostolicus 1370. Busca, conoce, ama. Síguenos en Facebook, Instagram, TikTok y YouTube. Apostolicus. Busca, conoce, ama. Y ya estamos de vuelta del corte, estimados radioescuchas. Les recuerdo que puede comunicarse con nosotros al teléfono de WhatsApp 33 47 60 70 42. Por ahí nos puede mandar un mensajito. Les repito, el número es el 33 47 60 70 42. Y como le decía, nos acompaña el día de hoy el hermano Sergio Daniel Colima Jiménez para hablarnos sobre San Pío. Le agradezco nuevamente la presencia aquí con nosotros. Que nos pudiera platicar, por ejemplo, de la vida de San Pío, cómo pudiéramos comenzar a hablar de él. Ok, mira, yo partiría de algo que San Francisco de Asís decía, ¿no? Los santos hacen las grandes hazañas y nosotros nos limitamos a contarlas. Es decir, no solamente es contar las hazañas, sino de decir qué hay detrás de estos grandes santos para nosotros poder asimilarlo y también ser testigos en la construcción del reino, ¿no? Del Padre Pío yo lo podría ubicar como en 3 grandes periodos o en 3 grandes momentos, ¿no? Su infancia, su niñez, el segundo momento, su vida de fraile, su vida de religioso, que siempre va a ser fraile, y la tercera etapa, que es la más fuerte y la que la mayoría de las personas ubican, pues su etapa mística de sacerdote, los estigmas, que por lo regular vemos siempre esa parte, ¿no? Yo sí les invitaría a sí ver la parte de la santidad de San Pío, pero también la parte de la humanidad, porque detrás de un gran santo está un gran ser humano, y San Pío parte desde su humanidad. Para empezar, San Pío nace un 25 de mayo de 1887, al sur de Italia, en un pequeño pueblo allá, campesino, humilde, sencillo, en el campo. Podríamos decir que desde niño, el Padre Pío vivió en esos ambientes de libertad, de tranquilidad, de trabajo, en una familia sencilla y en una familia humilde. No era un contexto de una economía muy elevada, ¿no? Entonces eso marca la vida de San Pío, ¿no?
Algo que dice su director espiritual, porque el Padre Pío tenía su director espiritual y que quedó plasmado en los mismos textos y escritos que él, que desde los 5 años, Pío, de nombre Francesco, su nombre original es Francesco, experimentaba éxtasis y visiones divinas. Entonces, desde niño ya se vislumbraba la santidad de San Pío, ¿no? Muchos de los que nos escuchan podrán ubicar la vida de San Pío, y a lo mejor tú, Marisol, desde la película de San Pío. No sé si ya la viste, ¿no? Pero es una película que la mayoría de devotos del Padre Pío la han visto 1, 2, 3, 4 y 5 veces. Y ahí en esa película algo que se destaca mucho son los ataques demoníacos que tenía Francesco de niño. Cómo corría a la iglesia, se encontraba frente al Cristo porque tenía miedo. No entendía, no comprendía lo que estaba sucediendo. Pero desde ese entonces el demonio estaba atrás de él. ¿Qué sucede después de este periodo? Comienza la inquietud, comienza la búsqueda de Francesco, y es a la edad de 15 años, un adolescente, que en esa búsqueda, que conoce a los hermanos capuchinos. E ingresa el 6 de enero, el 22 de enero de 1903. Entonces, es en 1903 donde comienza su camino en la Orden de Hermanos Menores Capuchinos. Y es hasta el 22 de enero de 1904 donde emite sus primeros votos, los votos temporales. Los frailes hacemos como los votos temporales, que es ya asumir la forma de vida cuando ya recibes tu hábito, y después un periodo de tiempo se reciben los votos solemnes, que ya es la profesión para toda la vida. Y después de la profesión solemne, pues ya viene la ordenación diaconal y la ordenación sacerdotal. ¿Qué sucede en la época de fraile de San Pío, ¿no? Que todavía no era santo, ¿verdad? Pero ya recibe el nombre de Pío. Ya cuando recibe el hábito capuchino, ya se le cambia el nombre. Entonces deja de ser Francesco y ahora asume el nombre de Pío. ¿Es regla cambiar el nombre o...? Ahora ya no, antes sí. Antes sí era muy marcado, tenían que cambiar el nombre. Era el cambio, dejas el mundo y entras a otra realidad, ¿no? Bueno, podríamos decir, a otra realidad, a otra dinámica de vida. Por eso es dejar el mundo, renuncias incluso a tu nombre para abrazar otro nombre como tal. Identidad. Exactamente. Y en la actualidad, por ejemplo, en el caso de ustedes, sus compañeros, ¿qué tan común es? Ya no. Yo sí tengo hermanos mayores de España que sí se les cambió el nombre. Completamente. Y se los cambiaba, ¿no era que...? No, se los cambiaba y el que superior dijera, así el que se le venía a la mente. Ok. A uno le puso Rufino María. Entonces todos tienen María. En ese tiempo, cuando él se hizo fraile, todos tenían María. Mire. Entonces, si le caías bien a tu superior, pues prepárate porque te ponía un nombre bonito. Si no le caías tan bien, te ponía un nombre no tan bonito, ¿no? Miren esa verdad. Después del concilio ya no. Ya todos tenemos nuestro nombre, ¿no? Yo como Sergio sigo siendo Fray Sergio. Entonces, el Padre Pío, pues ahí recibe su cambio de nombre, ¿no? Los testimonios de los frailes que le acompañaron siempre vieron en Pío una persona, un fraile, un religioso muy devoto, con una dinámica espiritual, con una vivencia contemplativa, con un amor a la Eucaristía, con una cercanía, con una sencillez. Si te das cuenta cómo nos damos en ese momento cómo ya San Pío o Pío se respiraba algo en él. Algo que contrastaba, ¿no? En la dinámica de los frailes, porque sí, los frailes hacían oración, los frailes tenían sus Eucaristías, pero en este jovencito se veía algo distinto, ¿no? Ya desde ahí también hay una etapa muy fuerte de San Pío. Empiezan los dolores, empiezan las enfermedades, empiezan situaciones que le costaba abrazar y asimilar. Pero es a partir de la ordenación sacerdotal donde verdaderamente comienza esta nueva etapa de su vida, ¿no? La etapa de dolor, etapa de sufrimiento. Y es el 10 de agosto de 1910, a la edad de 23 años, cuando es ordenado sacerdote. Muy jovencito, si te fijas, 15 años y después 23 y ya vive su sacerdocio, ¿no? Entonces, con su sacerdocio viene esta etapa, podríamos decir, la etapa del dolor, la etapa del sufrimiento, y en ese periodo las enfermedades hacían que a Pío lo movieran de un convento a otro, porque pues, ¿qué le está pasando, no? E incluso hubo momentos que tuvo que ir con su familia, porque las enfermedades eran tan fuertes que los médicos a veces no podían entender qué es lo que estaba pasando. Incluso llegaron a decir que a lo mejor eran cuestiones psicológicas. Pero no, eran enfermedades muy fuertes, muy marcadas, que le causaban dolor, que le causaban sufrimiento, y esa es una parte que está muy marcada en la vida de San Pío.
¿no? Después de este momento, y es desde septiembre de 1911, si te fijas, inmediatamente casi después de su ordenación sacerdotal, donde comienzan a mostrar signos de estigmas. Pero estos estigmas no de manera permanente. Cada semana aparecían estos pequeños signos de estigmas, y que Pío lo conservaba tanto y lo valoraba tanto que lo guardaba en secreto, porque para él era más que un halago, era motivo de vergüenza, porque yo no soy digno de tener los estigmas de nuestro Señor Jesucristo. Claro. Y esa parte para él la custodiaba, pero también la cuidaba, y no quería mostrársela a los hermanos. ¿Cuándo sucede? Cuando ya aparecen los estigmas de manera permanente, hasta 1918. Y de 1918 a 1968 permanecen los estigmas de manera permanente. Estamos hablando 50 años. 50 años de dolor, 50 años de sufrimiento, pero 50 años también de una experiencia de mucho misterio, de mucho misticismo, de mucha contemplación, de mucho amor a Jesús mismo. Abrazar el misterio del dolor, abrazar el misterio de la cruz, se puede decir fácil, pero solamente alguien que ha experimentado esa parte en su vida sabe lo que significa. Si a veces con una cortadita ya estamos... Claro que le va a decir una gripe, ¿cómo anda uno? Ay, no quiero ir a trabajar, no sé qué. Exactamente. Entonces imagínate llagas que verdaderamente sale sangre, dolor, fiebre, y no solamente eso, no, también vienen los ataques del demonio, porque acá, a un lado de la gracia de Dios, tú sabes, todos los santos son atacados. Existe el bien, pero también existe el mal. Exactamente, ¿no? Y detrás de toda esta parte que tú decías al inicio del programa, ¿no? De que podemos decir muchísimas cosas de San Pío, ¿no? Y que a veces le exageramos. A mí a veces me da tristeza cuando solamente se centran en... Es que era atacado por el demonio, o sea... Como por el morbo. Por el morbo, cierto, ¿no? Pero estás perdiendo la otra parte significativa. La experiencia del sufrimiento, del amor y de la santidad, ¿no? Que para él... Siempre se dicen que el que quiere ser santo nunca va a ser santo, porque la santidad Dios te escoge. Okay. Y parte de esa santidad es la experiencia de la humildad y la sencillez. Y si algo tenía el Padre Pío, desde mi punto de vista, era ese fraile humilde, sencillo, obediente, porque fue muy sumiso y obediente a lo que la iglesia le decía. ¿Por qué? Porque uno de los primeros que no creían era la iglesia. Porque lo llevaron a investigación, estuvo un abogado detrás de él, y qué sucede, y dime la verdad, y qué es lo que está pasando. Incluso le prohibieron celebrar muchas de las veces. Un periodo de tiempo. Imagínate lo que significa, si yo que soy sacerdote me prohíben celebrar, pues es un sufrimiento que yo vivo en mi interior, en mi corazón, y que yo solamente celebro pues de manera particular, sin que los fieles me vean. Entonces no solamente es un sufrimiento físico, el sufrimiento espiritual, el sufrimiento fraterno, la soledad. Entonces todas esas partes marcan la vivencia de Pío. Sí, que ahora a lo mejor es muy fácil, como dice usted, el verlo y como con cierta, pues sí, decirlo así, como con cierto morbo, sin pensar, como dice usted, o reflexionar, a ver, esto que le pasó a él, ¿qué mensaje nos está dando a todos los demás? Porque no es algo que ocurre todos los días. No. Entonces, pues eso, ¿no? El cómo lo vivió, porque es muy difícil. Uno, el aceptar. Nos pasa algo, cualquier experiencia, y empezando por la que habla, cualquier experiencia así chiquita que dicen, ¿por qué me pasa a mí? ¿No? Ya está uno cuestionando. Y cuestiones a veces sin importancia. En ese momento a lo mejor nos cae mal eso que sucedió, pero ya después dicen, no era gran cosa. Y esto que nos está platicando, pues, no era poca cosa. No, y algo que tiene el carisma franciscano es seguir a Jesucristo pobre, humilde y crucificado. Y en Pío puedo decir que estos tres elementos se han marcado mucho en su vida, ¿no? La pobreza, la crucifixión y la humildad. Entonces, como al momento en el que él asume el carisma capuchino, franciscano, al mismo tiempo está asumiendo un proyecto de vida, al mismo tiempo está asumiendo y abrazando una configuración con Cristo mismo. Yo veo la historia de Pío, confronto mi propia vida, mi propia historia, y sí es un modelo a seguir, un testimonio a seguir, ¿no? Y no solamente por la experiencia de la santidad, sino de cara al dolor, de cara al sufrimiento, de cara a aquello que marca nuestras vidas. Y ese para mí yo creo que es un llamado fundamental que Pío nos hace a cada uno de nosotros. Ok, el llamado entonces
pues sí, a afrontar las situaciones difíciles, porque como decía usted al principio, cuando estaba pequeño, ¿no? Que tenía estas visiones, tenía miedo. Yo creo que muchas veces hemos tenido todo tipo de temor, y sí, cuando nos acercamos a Dios, muchos de esos temores poco a poco se van yendo, a veces de golpe. Exactamente, ¿no? Y para mí es muy interesante esa parte del Pío Niño, de Francesco Niño, que ante estas cosas que no entiende, del temor, el ataque, cómo corre inmediatamente a la iglesia, ¿no? Y lo único que hace es estar de rodillas frente al Cristo, decir, ¿por qué es lo que está pasando, no? Y es también esa experiencia de, ¿qué haces tú? ¿Qué hago yo? Cuando el temor, el miedo, el sufrimiento llega a tu vida, ¿no? ¿A dónde corres? ¿Con quién corres? Ojalá todos corriéramos al crucificado. Sí, esa es una enseñanza importante y me gustaría comentarlo porque luego en la actualidad es muy fácil que nos distraigamos con que, ay, tengo no sé qué cosa, ay, ve a hacer yoga, ay, haz meditación. No, hay que distraernos como católicos de lo que verdaderamente nos ayuda a fortalecernos espiritualmente y siendo espiritualmente fuertes para afrontar lo cotidiano, porque es muy fácil distraernos con algunas otras prácticas que parecen inofensivas, pero que realmente a veces no lo son. Sí, es cuando vemos lo inofensivo que a la larga te das cuenta cómo va deteriorando tu vida espiritual, tu relación con Dios. Como el otro día yo decía, ¿no? Todo puede ser bueno o válido, pero no todo es permitido. Entonces nos asumimos o abrazamos ciertas cosas que en el fondo no coinciden con tu fe, no van con aquello que es importante y que es valioso para ti. Pero no nos detenemos a valorar, no nos detenemos a pensar en esas partes. Algo también que sucede mucho con San Pío y que es un llamado para cada uno de nosotros. ¿De dónde brotan pues estas llagas o estos estigmas o en qué momento brotan? Brotan en un momento de oración, en un momento de contemplación. Él, terminado la Eucaristía, empieza algo dentro de él, se va a la oración, se va a la parte alta del coro, de la capilla, y ahí frente a un Cristo comienza en oración. Y ahí es cuando empieza a tener estas visiones de Cristo crucificado, empiezan los dolores y cuando se da cuenta, pues ya tiene los estigmas. Entonces parte de la contemplación, parte de la experiencia de la oración. Y es una invitación para nosotros para confrontarnos cómo está tu vivencia de oración, cómo está tu dinámica de encuentro con Dios. Pues me conformo los domingos y ya está. Pues bueno, un católico tibio, podríamos decir. Que qué bueno que van, pero se puede hacer más. Se puede hacer más, ciertamente. A veces nos conformamos con lo mínimo, Marisol. Y creo que San Pío nos enseña, no te conformes con lo mínimo. Siempre da un poquito más. Y además era fuerte, recio. Era recio, era de carácter. No, eso también lo dicen sus compañeros frailes. No cualquiera le aguantaba a Pío. Nos hace falta alguien así para que nos dé nuestro jalón. No, si a veces así das un jalón de oreja y ya te andan regañando a ti, pues mejor. No, pero sí hace falta. Bueno, lo digo. A lo mejor la gente dice, pues te faltará a ti, ¿no? A mí no me falta. Me faltará la conductora. Bueno, pues vamos a hacer una breve pausa y enseguida regresamos aquí siguiendo los pasos de... Síguenos en TikTok como Apostolicus. Busca, conoce, ama. Apostolicus 1370 AM. Es una emisora de Radiorama de Occidente en colaboración con la Arquidiócesis de Guadalajara. Y ya estamos de vuelta del corte en su estación Apostolicus. Busca, conoce, ama. Les recordamos que puede encontrar información sobre la programación, otros contenidos, la transmisión diaria de la Santa Eucaristía en las redes sociales de Apostolicus 1370. También se puede comunicar con nosotros vía WhatsApp en el teléfono 33 47 60 70 42. Y bueno, vamos a continuar aquí con el hermano Sergio hablando sobre San Pío de Pietrelcina. Ciertamente acabamos de hablar de los 3 como momentos fuertes de San Pío y empecé a mencionar algo de las características como fundamentales y que las personas ubican de San Pío. Uno de ellos son los estigmas. Y hay otros 2 elementos que también son muy claves en la vida de San Pío y que distinguen su experiencia mística. No sé tú si ubicas alguno más aparte de los estigmas, Marisol. Pues bueno, una parte que era de lo que le empezaba a platicar ahorita en el corte era, por ejemplo, las largas horas que pasaba confesando gente.
Sí, exactamente, se le dice también el mártir del confesionario, ¿no? A la hora que llegaba ya estaba la fila. Ojalá sigan estando las filas ahorita actualmente, ¿verdad? Pero ya no. Pero era sorprendente que llegaba y incluso los frailes le decían, Padre Pío, ya deja de confesar. Hay una anécdota, y aparece en la película, que pues ya estaba cansado el Padre Pío. Los frailes pues lo querían meter, ¿no? Y se asoma y ve allá un padre, un seminarista joven allá a lo lejos. Dice, no, a este no le podemos decir que no. Juan Pablo II. Entonces, ahí aparece también como esa capacidad, algo que tenía el Padre Pío dentro de sus dones sobrenaturales, místicos, es la capacidad de leer conciencias y el alma. Entonces, imagínate confesarte con el Padre Pío. No era nada fácil. No era fácil, porque te llevas tu jalón de orejas. Entonces, con el Padre Pío no era de que ibas y le contabas lo que quisieras, porque él entraba a lo más profundo de tu alma, a lo más profundo de tu corazón y te decía, espérame, aquí te falta algo. ¿Con qué finalidad lo hacía? No era para lastimarlo, no era para oírlo y no era para ir más allá, sino para que verdaderamente hiciera una confesión plena, sincera y que recibiera la misericordia de Dios. Esa era la intención del Padre Pío. Y se ve cómo esta parte del Padre Pío la abrazaba y sufría también con los penitentes, con aquellos que se acercaban. Porque no es nada fácil vivir el sacramento de la confesión. Sufres con el que está a tu lado, con el que está compartiendo tu vida. Y esa capacidad del Padre Pío hablaba de esa gracia que Dios le ha concedido y que era un instrumento de amor y era un instrumento de misericordia. Por eso en el año de la misericordia, los dos grandes santos que acompañaron ese año fueron San Pío de Pietrelcina y San Leopoldo Mandic, dos capuchinos, y ambos misioneros de la misericordia. Por eso esa capacidad de entrar y tocar la sensibilidad del ser humano, ¿no? Desde el dolor, desde el sufrimiento y desde los propios pecados, desde la propia miseria. Entonces llegar con el Padre Pío y confesarte es prepárate, porque aquí esto va para largo y va a durar. Que estaría muy bien, porque dice al principio uno pensará, híjole, va a haber todo lo que traigo ahí, pero qué bueno, porque a veces como que no alcanzamos a entender la importancia, uno, de una buena confesión, claro, de hacerlo bien. ¿Por qué? Porque y precisamente en este año que estamos en el año del jubileo, que hay indulgencias plenarias, uh-huh, que a veces creo que hace falta que investiguemos un poquito más sobre qué es una indulgencia plenaria, en qué consiste, cómo ganarla, porque no estamos conscientes de lo que eso significa y que va de la mano con una buena confesión, porque con la indulgencia, corríjame a ver si no uh-huh digo yo algo que no esté bien, pero pues nos quita las penas ganadas por los pecados perdonados, ¿no? Que ya hemos uh-huh ya confesado, exactamente, ¿no? Entonces, si no confesamos algo, aunque hagamos la peregrinación y vayamos y todo, si traigo algo guardado ahí, todavía me queda ahí. Exacto. Entonces, de ahí la importancia. A veces sí nos da miedo y, ay, me da vergüenza con el Padre, pero no nos da vergüenza cuando anduvimos ahí. Entonces, es la importancia, que luego dicen, ahí está el maligno, ¿no? Porque no claro te dio vergüenza cuando estabas ahí, lo haces consciente y luego dicen, no, que al cabo Dios me perdona. Pues sí, Dios no se cansa de perdonar, pero no por eso vamos a estar, ¿no? Y qué bueno sería que nos confesáramos así, pero pues bueno. Sí, dentro de las anécdotas del Padre Pío también había una de una chica de la vida alegre, de aquellas de fama, ¿no? Uh-huh. Y llega con el Padre Pío y pues la gente pues la ve y está que hace aquí, ¿verdad? Pues de mala reputación. Entra al confesionario y se desploma ante el Padre Pío. Le abre su vida, le abre su corazón y le muestra las propias miserias, ¿no? Uh-huh. Y sale otra, no por el Padre Pío, sino por la misericordia de Dios, que es tan grande y tan profunda. Y hay otro de una persona también que quería confesarse con el Padre Pío no quería. ¿Pero por qué? Porque esta persona era simplemente por el morbo, porque quería solamente confesarse con el Padre Pío, porque todos los demás lo hacían, esta también persona quería ir, pero no había un propósito de enmienda, no se arrepentía completamente, y el Padre Pío lo encaró y le dijo, ¿sabes qué? Si no vienes aquí arrepentido no te puedo absolver. Y vuelve la siguiente, hasta que llegara arrepentido. Entonces, esa experiencia de tocar el alma, no solamente el alma, sino la fragilidad, el dolor y el sufrimiento. Tenemos otra experiencia mística sobrenatural del Padre Pío, que es la bilocación. Uh-huh. Es romper las barreras del tiempo y el espacio, estar en dos lugares al mismo tiempo. ¿Y eso cómo se logra o eso cómo es posible?
Solamente una persona que está en profunda conexión con Dios mismo. No se puede explicar de otra manera. Y eso habla de elementos místicos del Padre Pío, ¿no? Porque a veces nos podemos quedar, son hechos sobrenaturales, sí, pero hechos sobrenaturales que están conectados con algo. Okay. De una persona enamorada completamente de Cristo. Y que Dios le da esa gracia a estas personas para que, no para que se glorifiquen ellos mismos, sino para llevar ese amor y esa misericordia de Dios a los demás. Porque ¿a quién se le aparecía el Padre Pío? Se le aparecía a los enfermos, se le aparecía a los que sufrían, es decir, a aquellos que necesitaban sentir la fuerza de Dios en ese momento. Y también se dice que un elemento característico del Padre Pío en estos signos, el olor a rosas. Era muy característico el olor a rosas, que acompañaba estas manifestaciones del Padre Pío. Se menciona que en la Segunda Guerra Mundial, los pilotos, cuando iban a bombardear el poblado donde se encontraron, vieron una figura de un fraile arriba en el cielo. Dices, pues, ¿qué hacía un fraile en el cielo, no? Y que esto hizo que se detuvieran. Y cuando el piloto después comenzaron a compartir esto, todos coincidieron en lo mismo, fueron, compartieron, y a la hora se dieron cuenta, pues el fraile que hablaran era el Padre Pío. Entonces son como esos detalles que te dicen, sí son hechos sobrenaturales, pero desde la experiencia mística. Y que se tienen pruebas, porque en esta anécdota de los pilotos, de lo que yo pude investigar, decía que justo que los pilotos reportaban, y con el que era como el jefe al mando, que él mismo dio testimonio, que fue así, a ver, ¿por qué no? Y fue y era en San Giovanni Rotondo, había algo que tenía que ver, no sé, con algo militar, y que justo era así como de nos querían hacer volar aquí, o algo así como que dialogó con el Padre Pío, y que, o sea, que sí hubo interacción, y que justamente dijo, pues nos querían hacer volar, ni modo que dejara, ¿no? Claro, entonces... Que eso ocurriera. Sí, te digo, es en esos momentos, siempre con la persona que más lo necesita, porque no era cualquiera. Es decir, o estabas enfermo, o estás pasando por un momento difícil en tu vida, en peligro de muerte, o muchos pecados, pero algo, siempre el Padre Pío reflejaba la presencia de Dios. No era el Padre Pío por el Padre Pío, era Dios mismo, era Jesús mismo, y eso no hay que perderlo de vista. Exacto. Porque te puedes quedar, sí, el Padre Pío, ojo, sí, pero al Padre Pío no le hubiera gustado. Es decir, no soy yo, es Dios al que ustedes tienen que reconocer y tienen que seguir, la presencia y la misericordia de Dios en su vida. Incluso que le decían, ya Padre Pío, ya descansa. Dice, no, espérate, que de muerto seguiré haciendo más ruido. Y mira, que sigue haciendo mucho más ruido. Y eso yo lo sigo descubriendo con tantos testimonios. Sí. Incluso aquí en Guadalajara ha habido muchos testimonios. Uno nos tocó en el hospital civil. Una persona enferma y que pues no la visitaban, ¿no? Pues bueno, y que la gente le llamaba la atención que entraba un viejito. ¿Y este viejito quién es? Y entraba y la visitaba. Al pasar del tiempo le damos una estampita y es cuando dice, este era el que me visitaba. Y era el Padre Pío. Okay. Así muchos testimonios se han colado y que tú dices, ¿sigue haciendo ruido? Este hombre de Dios sigue haciendo ruido en nuestras vidas. Si en vida estuvo en varias partes, imagínense. Exactamente. Ya, híjole, pues sí. Sí que... Y es muy importante esto que menciona, ¿no? De, sí, a través del Padre Pío hay que reconocerles y todo lo que como persona puso de sí para servir como instrumento de Dios para obrar, porque en eso hacemos énfasis en muchas ocasiones aquí en el programa, justamente no es el santo el que hace el milagro, el santo no es el milagroso, porque a veces comúnmente decimos, no, ay, ve con San Juditas, es bien milagroso, rézale a él toma esta oración, y no es el santo. Ellos interceden por nosotros para nuestras necesidades ante Dios, y qué bueno que haga énfasis en ese punto. Sí, y unido de esto, yo creo que hay otra parte que se me escapaba y que es muy importante, la mayoría lo conoce, y si no, es la construcción del hospital, Casa Alivio del Sufrimiento. Es decir, también al enfermo, al tocar el dolor, al tocar la fragilidad, él se daba cuenta que necesitaban de eso. Y era un hospital donde sí estaba la salud física, pero también la salud espiritual. Y en la película se refleja muy bien esta parte de cómo le apostó y cómo se desgastó y cómo buscó, y la providencia llegaba porque llegaba.
Entonces, cuando el proyecto es de Dios, va a salir adelante. Y hay una parte donde su papá estaba pasando por un momento muy difícil y dice, Pío, pues dame, tú tienes dinero. No es mío, es del hospital. Digo, siendo su papá y viendo la situación, es que no es mío. Pero si te están dando para el hospital, pero no te puedo dar, porque no es mío, es de los pobres, es de los enfermos y es del hospital. Entonces también esa experiencia de mucha pobreza, de mucho, pues imagínate toda la cantidad de dinero que llega, la tentación está ahí, pero pues no, él fiel con su proyecto y un hospital que sigue en pie todavía y que sigue llevando esa sanación a los enfermos. Pues bien, bueno, vamos a ir al siguiente corte y enseguida regresamos siguiendo los pasos de San Pío. Síguenos en Instagram como Apostolicus. Busca, conoce, ama. Síguenos en Facebook como Apostolicus. Busca, conoce, ama. Y ya estamos de vuelta aquí con el hermano Sergio. Vamos a continuar hablando sobre San Pío de Pietrelcina. ¿Qué más nos quiere platicar? Hay otros rasgos que, antes de que se me escapen y por terminar, que son fundamentales en la vida de San Pío. La Eucaristía, el amor a la Eucaristía, lo que significa celebrar el misterio eucarístico. Se decía que una misa con el Padre Pío era estar tocando el cielo, pero era una misa que era el antes, el durante y el después. Una misa que se podía durar 2 horas, 3 horas. Y el Padre Pío era un padre, un san, que no era de mucha palabra, No te decía mucho, no era un padre que hablaba como podemos saber muchos. No, era un padre que simplemente con el hecho de estar y de acompañar, ya estabas sintiendo la misericordia de Dios en tu vida. Otro elemento y rasgo fundamental de San Pío es el amor a María. Era mariano 100%. La importancia del rezo del Santo Rosario en tu vida. Y también otra parte que no podemos desligar de él y que apareció es el sufrimiento, la cruz de Cristo. Si algo que acompañó a San Pío era aprende a abrazar la cruz de Cristo en tu vida. Y creo que esos son rasgos que nos ayudan a nosotros como cristianos, a nosotros como discípulos, seguidores de Jesús, a tener estos rasgos presentes en nuestra vida, ¿no? Y a preguntarnos, ¿no? Tú, ¿cuáles son los aspectos más fundamentales que valoras o que son significativos para ti? ¿Cómo vives la Eucaristía? ¿Cómo es el amor a María? ¿Cómo vives el dolor, el sufrimiento? Entonces, desde el día a día, desde lo ordinario, desde lo cotidiano, San Pío también nos enseña a vivir esa santidad en el día a día, en el lugar en el que te encuentres. Por muchas de las personas que nos están escuchando ahora, están pasando por un dolor, por un momento de dolor, de sufrimiento, de preocupaciones, de angustias. Aprende de San Pío, ¿no? Que San Pío sea tu testimonio, abrazar ese dolor y compartir con Cristo esa parte del sufrimiento que nos corresponde. Porque hoy coincide también con el Evangelio del día de hoy. Los discípulos no entendían, no comprendían, tenían miedo y no querían entender la parte de la cruz en la vida, la parte del sufrimiento. A veces queremos solamente la gloria, la dicha, la felicidad. Esta cruz no me la pongas porque esto no me gusta y es muy difícil, ¿no? Ser cristiano lleva todo el paquete. Y San Pío nos enseña eso. Viene la gloria, pero también viene la cruz en la vida. Sí, es cierto. Sí, y qué bueno que lo menciona porque justamente era eso, ¿no? También en este último bloque buscar que pudiéramos reflexionar sobre las cualidades, que son muchísimas, claro, de San Pío. Para invitar justamente al auditorio, ya nos decía también un poquito más al inicio del programa la humildad, ¿no? Claro. O sea, el sí abrazar el sufrimiento, porque luego también a veces parece que estamos en una competencia de a ver quién sufre más. No, fíjense que a mí me pasó esto, no, a mí me pasó peor todavía. Siempre hay el uno más que uno, ¿no? Entonces, el también ser humilde, ¿no? Ok, estoy pasando por esta situación, ¿qué puedo aprender de eso? ¿Cómo lo puedo manejar? Acercándome a Dios y entonces poder salir adelante. El sufrimiento siempre con Dios, porque es mi sufrimiento. Así. Desde ahí ya estás poniendo énfasis en ti. Si es un sufrimiento que va acompañado con Dios y encuentras un sentido, es compartir y cargar la cruz de Cristo también en tu vida. Completar el sufrimiento, el dolor y la entrega de Jesús. Vi una vez una señora en un momento difícil de mi vida, que estaba pasando de mucha enfermedad, me dice, una persona que yo nunca la había encontrado en mi vida, celebrando la misa, se acaba la misa y me dice, oiga padre, quiero decirle algo. Digo, dígame.
Dice, métaselo bien en la cabeza, en el corazón. Dice, son muy pocos los privilegiados en abrazar la cruz de Cristo y que les toque la cruz. Y dije, cierto. Si lo veo desde esa, son muy pocos. Y sobre todo si le das el sentido a ese dolor y ese sufrimiento en tu vida. Si a mí me preguntaras, ¿qué rasgos de San Pío marcan tu vida como sacerdote, marcan tu vida como consagrado, como cristiano? Yo podría decir 3. 1, la experiencia de la oración y la contemplación. 2, la vivencia de la Eucaristía, el sentido, el amor a la Eucaristía mismo. Y el tercero es la experiencia del dolor y del sufrimiento. Entonces, si esos 3 elementos, al menos para mí, logro complementarlos y entenderlos, creo que mi vida como sacerdote, como consagrado y como cristiano tendrá otra óptica distinta. Y yo creo que eso es el reto. A ver, de San Pío, ¿qué te dice a ti? ¿Qué te mueve? ¿A qué te comprometes? ¿A qué te lleva? Porque bueno, se quedó un bonito programa y ya está. Y ahora viene el otro santo y lo que sigue. Pero no, yo creo que no se trata de eso. El reto y la invitación es ¿qué te dice? ¿Qué te mueve? ¿A qué te compromete esta experiencia de San Pío? Sí, justamente porque pues santos hay de todo el mundo, de todas las épocas, unos más recientes, otros más de muchos años más atrás, pero justamente es el propósito, porque todos han tenido una historia distinta, todos tienen muchas cualidades, por algo son santos, al que podamos aprender o imitar, como dice el eslogan, imita a un santo. ¿Por qué? Porque queremos seguir a Jesús. Ese es el objetivo. Entonces, pues sí, buscar con alguno, en algún punto nuestra vida se va a identificar. Va a haber algún punto en el que digas, no, también me pasaba, ¿no? Por ejemplo, me llamaba la atención en días pasados, ¿no? Que se celebró a San José de Cupertino, ¿no? Que él mismo se nombraba hermano burro, porque le costaba trabajo y patrono de estudiantes, de que récenle cuando tengan examen, porque a veces no dices, es que no me va bien. Entonces va a haber algún santo, digo, como él, San Pío, como muchos, en los que podamos encontrar un punto en el que nuestra vida dices, algo pasó con él, cómo él salió adelante. Bueno, a lo mejor si procuro hacer lo mismo, entonces pues yo también voy a salir de donde estoy. Sí, al Padre Pío le preguntaban, Padre Pío, ¿y usted quién es? Y le decía, soy solamente un simple fraile que ora. Sabiendo todo lo que tenía atrás, ¿verdad? Fíjate, soy un simple fraile que ora. Soy un simple cristiano que ora. Soy un simple cristiano que vive. Soy un simple cristiano que sirve. Pero no perder de vista eso. Somos simples y sencillos. Y eso habla también del amor al carisma franciscano. El amor al carisma capuchino. Que eso es característico de la familia capuchina como tal. La sencillez, la humildad, la fraternidad, la cercanía. Tú tuviste la oportunidad de ir a nuestro convento, viste la casa sencilla, no es, pues, así que llamamos con gran, pues no, una casa donde vive una familia como tal. No, pero se siente muy bonito y pudiera aprovechar en estos últimos minutos para invitar a la gente, porque cada 23 Exacto. de cada mes justamente hacen por ahí tienen un programa de actividades. Claro. Sí, cada 23, desde que llegó el Padre Pío a Guadalajara, decidió quedarse. Esta reliquia llegó como gracia de Dios, aquí está. Y cada 23 tenemos el Día del Padre Pío. Entonces, el 23, el día que caiga del mes, ese día tenemos la fiesta del Padre Pío en el convento. Una fiesta, una celebración especial. Comenzamos a las 5 con las confesiones. Todos los frailes, los 4 sacerdotes que estamos ahí, nos dedicamos a confesar. A las 6 comienza el rosario, meditado con las cartas del Padre Pío, y a las 7 comienza la celebración eucarística y al final la imposición de la reliquia. Entonces, para mí, vivir esta experiencia me ha marcado muchísimo porque desde las 5 no paras de confesar. Eso habla la experiencia del amor y la misericordia. Las Eucaristías son, no sé, a mí me llenan mucho, ¿no? Y ver la fe de las personas y ver cómo el convento se llena. Entonces, el Padre Pío sigue atrayendo y sigue atrayendo cada día más. Y es que me dijeron, es que escuché, es que me dieron la estampita, es que ahí está. El Padre Pío solito sigue haciendo ruido, ¿no? Uno simplemente pues está haciendo la humilde misión que le corresponde. Sí, pues qué bueno, y pues están invitados entonces nuestro público. ¿Dónde están? Estamos ubicados por Avenida México, punto de referencia Plaza México, a espaldas. Está la iglesia Nuestra Señora de los Ángeles, capellanía, y atrás está el convento, su casa, cada uno de ustedes. Están en Facebook como Hermanos Menores Capuchinos. En Zapopan. Zapopan, sí. Aparece por si quieren. Si no, por ahí los
puede ver, ahí están etiquetados en la publicación del día de hoy en Facebook, sino por ahí en las redes nos puede solicitar los datos para que acuda, vaya. La verdad es que sí, yo tuve la oportunidad, no había ido antes, y el mes pasado fui con mi familia, y la verdad que, pues sí, incluso el ambiente se siente muy, ¿cómo le diré? Invita a estar uno reflexionando, estar pues sí sacando, yo creo que sí le saca a uno el estar ahí orando y teniendo la reliquia de San Pío al frente, como que sí, luego ahí se acuerda uno de cosas de, ay, como que sigue revisando ahí en mi conciencia. El Padre Pío sigue entrando en tu conciencia a ver qué hay ahí que no se ha confesado. Sí, exactamente, pues bueno, ahí están ustedes para confesar. Entonces, pues la invitación. Y también preguntarle, le decía, a ver si nos puede hacer favor de explicarnos brevemente, ustedes me decían capuchinos, franciscanos, un poquito explicar ese tema. Somos de la familia franciscana. La familia franciscana tiene 3 grandes ramificaciones o 3 grandes familias, ¿no? La orden de frailes menores, los observantes, que viene siendo los frailes de Zapopan, para que lo ubiquen muy bien. Después sigue la orden de frailes menores conventuales, que aquí en Guadalajara creo que no hay. Son unos hermanos frailes que traen hábito gris oscuro. Y después viene la orden de frailes menores capuchinos, que somos nosotros. Entonces dentro de la familia franciscana está la orden masculina y la orden femenina, que son las clarisas. Pero la familia masculina tiene 3 grandes ramificaciones. Los 3 somos franciscanos. Pero están los observantes, los conventuales y los capuchinos. Y nuestro nombre es por el hábito, por la capucha. Porque luego se presta ahí que si vendemos capuchinos y todo, pues con gusto tratamos de vender capuchinos también. Pero no es por Aunque eso es otra historia, pero sí, el café viene de los capuchinos, de los frailes. Bueno, ya nos la contarán. Ya te la contaré en otro momento. En otra ocasión, abrir públicamente la invitación a que nos vuelva a acompañar. Gracias. Justamente puede ser para detalles de la orden, que nos explique, claro. Porque también hay muchísimos santos también. Muchísimos. San Pío es de los más, digamos, reconocidos o socorridos, pero hay muchos. Entonces, sí sería importante que también nos acompañaran en próximas ocasiones. Pues bueno, ya estamos llegando al final del programa. Le agradezco mucho. Todo gusto, Marisol. Gracias por la invitación. No, pues claro que sí, le digo que me entusiasmaba bastante. Y pues bueno, agradecerle a usted por habernos acompañado desde su hogar o desde donde nos escuche. Le recuerdo que puede estar en contacto con nosotros a través del Facebook siguiendo los pasos de, con 3 puntos suspensivos. También en el correo electrónico siguiendo los pasos de @gmail.com. Nos puede encontrar los programas, el audio en Spotify o en YouTube, en el canal también con el nombre Siguiendo los Pasos de. Ahí están todos los programas que se han transmitido. Agradecemos la visita del hermano Sergio Daniel Colima Jiménez. Y bueno, a usted lo esperamos con gusto la siguiente semana en punto de las 2 de la tarde. Una servidora, Marisol Infante, agradeciendo también en los controles al señor Francisco Manso. Lo dejo en compañía del cuidado de la creación, que va a estar como siempre muy interesante. Hasta pronto. Apostolicus, busca, conoce, ama.